Buenas noches. Con la objetividad que nos caracteriza en su sexta temporada, los invitamos a compartir una vez más Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El directorio del Banco Agrícola autorizó a su administrador, Paino Abreu Collado, a ejecutar procesos judiciales y a publicar los nombres de compañías inmobiliarias, comercios, propietarios y administradores de viviendas que incumplan la Ley 4314 sobre alquileres en lo concerniente al depósito en la entidad de los avances por concepto de renta de casas y establecimientos. En el país, las viviendas nuevas requeridas crecen a un ritmo de aproximadamente 5.500 adicionales cada año, mientras que las que necesitan mejoras se incrementan en 15.000 por año, lo que significa un incremento anual de la demanda total de 20.500 viviendas. De acuerdo con el PNUD, la inversión requerida para solucionar el déficit habitacional total ascendería a 296.000 millones de pesos. Los ingresos logrados por medio de la inversión extranjera experimentaron un revés de un 25% durante el 2010. Según el Banco Central, el monto de la inversión extranjera del año pasado fue de $1.625.8 millones, 539.6 millones menos que los $2.165.4 millones percibidos en el 2009. Banco Popular presentó Muy buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica. Bienvenidos. Hoy día, como siempre, Ezequiel Molina y quien les habla de nuevo con ustedes para compartir el contenido de nuestro programa Agenda Económica. En el día de ayer, tanto Ezequiel Molina como quien les habla estuvimos comentando y analizando lo que se ha dado en llamar como el paquete impositivo que ha sometido el gobierno al Congreso Nacional con el propósito de enfrentar una situación que se ha dado en términos de lo que es el resultado fiscal de las finanzas públicas en la primera parte de este año. Como todo el mundo sabe, hubo unas proyecciones, hubo un déficit fiscal en este trimestre que está dado por una situación de caída en los ingresos. Y esto, en medio de un acuerdo con el Fondo Monetario, se ha generado una preocupación porque también tiene mucho que ver en el resultado fiscal el impacto que tiene la crisis internacional sobre la economía nacional, especialmente en lo relativo a los precios del petróleo y al hecho de que esto ha provocado una mayor aportación en términos de subsidio al sector eléctrico, que en un principio se calculó que serían unos 350 millones y que finalmente se ha vuelto a analizar y se ha reconsiderado en unos 700 millones de dólares en este año. Entonces eso obviamente tiene que deteriorar las finanzas públicas porque esos son egresos adicionales que han tenido que hacer las autoridades para cubrir la necesidad del sector energético provocada por los precios del petróleo. Los precios del petróleo en el presupuesto del año pasado se calcularon a $78 el barril y ahora las proyecciones para este año rondan en torno a los $107 el barril, lo que representa un aumento bastante importante que genera un impacto adverso sobre los precios no solamente de la energía, sino también sobre los precios internos. Por eso estamos hablando de una inflación que se está en este momento calculando en torno al 8%, cuando esa no era la meta. Y además, el paquete de medidas que se ha venido aplicando, incluyendo lo que es la política monetaria, que ha aumentado su tasa en alrededor de unos 375 puntos básicos, es decir, de un 4 a un 7.5, creo. Desde finales del año pasado hasta el presente,
nos está dando las señales y nos está dando los resultados ahora mismo de la tasa de crecimiento de la economía, que se ha reducido a un 4 y tanto por ciento. Al reducirse la tasa de crecimiento, lo que tenemos es una base impositiva menor, y entonces eso tumba las recaudaciones del gobierno, y por esa razón las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en términos fiscales han tenido inconvenientes. La misión del Fondo Monetario Internacional ha venido al país y ha estado unos días trabajando con diferentes sectores, con las autoridades y con algunos sectores del sector privado, analizando la situación para una nueva carta de intención que cubriría las quinta y la sexta revisiones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y entonces la misión al final de su trabajo en el país ha dejado un comunicado, como siempre hace, y ha dicho que a finales del 2010 hubo algunas metas que no se pudieron cumplir y que en lo que va del año también ha ocurrido algo similar. Y entonces todo lo que ha representado esta revisión y estos encuentros y análisis con el equipo económico del gobierno para esta carta de intención, lo que ha implicado es cuáles son las medidas que han debido tomarse o que se tomarán para los fines de corregir o hacer los ajustes del lugar para poder llegar a un acuerdo o a una nueva carta de intención para la continuidad de este acuerdo. Como ustedes recordarán, ya el año pasado hubo un aumento de un 11% en la tarifa energética, y para este año también se está hablando que a partir de junio habrá un 8% adicional de la tarifa energética, pero eso realmente no resuelve problemas, y por lo tanto se ha planteado la necesidad de que el gobierno reciba más ingresos o que aumente lo que se llama la presión fiscal, que en este momento se dice que está muy baja porque está en torno a un 12% y debería estar, con este paquete que se ha llevado al Congreso, podría llevar a un 15%, que es una presión fiscal más o menos normal, o tal vez más baja que en muchos otros países. El tema que se ha planteado, como todos ustedes saben, ayer lo comentamos, es que el ajuste en cierta medida no corrige fallas en términos de lo que es la política de gasto del gobierno, y se le ha criticado mucho al gobierno que no se ve una señal clara de austeridad y que por el contrario hay ciertas señales de dispendio o de uso exagerado de recursos de gasto público que tal vez pudieran corregirse un poco más, y esa ha sido la queja básica de muchos sectores, aparte de lo que es el plano político que siempre está de por medio, que en este caso el partido de la oposición, que está en una lucha por el poder con el partido del gobierno, lo que hace es aprovechar esta coyuntura para sacar partido y obligar al gobierno a pagar lo que se llama el costo político de esta medida, que en este caso lo pagaría el candidato del partido oficial, que es Danilo Medina. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Que sería, sí, porque es el que se apunta como ganador en la convención que se va a celebrar en junio. Y obviamente todo el mundo lo focaliza ahí como el candidato ganador para lo que va a ser la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana en las próximas elecciones. Entonces, este es un entorno bastante complicado, bastante complejo el que estamos viviendo. En ese entorno, el gobierno se ve en la necesidad de someter al Congreso un paquete fiscal que afecta a sectores clave de la economía, como lo que hemos estado analizando desde ayer para acá. Hay varios impuestos que están constituidos en este paquete. El primero es un 10% a los juegos de azar, que sería aplicar un 10% a la venta bruta de las bancas de apuestas y los casinos de juego. También está el impuesto a la vivienda suntuaria, que ayer dijimos que es un impuesto que ahora tiene una variante diferente, porque antes se aplicaba a la vivienda, ahora se va a aplicar a las personas. Esto quiere decir que si una persona tiene 3 viviendas, se van a sumar los valores de esas 3 viviendas, o solares, Valdión, y se le va a aplicar el impuesto a lo que esté en valor, en términos de valor, por encima de 6 millones, porque lo que se ha propuesto ahora es aumentar de 5 millones a 6 millones la vivienda suntuaria. Esto quiere decir que una vivienda que tenga un valor de 6 millones no paga impuestos, pero si tiene más de 6 millones, entonces va a pagar un 1% del valor adicional. Pero hay gente que tiene muchas viviendas
y en cierta medida ayer decíamos que esa vivienda en la mayoría de los casos están declaradas por debajo del valor que tiene que pagar impuestos, y entonces por esa razón no pagan los impuestos. Bueno, pues el Estado parece que se ha dado cuenta de esa situación y ahora lo que está proponiendo es que si una persona tiene varias viviendas, se sumen los valores de todas esas viviendas y se le aplique el impuesto al excedente por encima de los 6 millones. Esto, ayer nosotros decíamos que está bien. Está bien porque el impuesto tiene que ser progresivo, no regresivo. Lo que queremos decir con esto es que en términos de una política de impuestos, quienes más deben pagar son los que tienen más, son los que ganan más, son los que tienen mayor riqueza, porque si no es así y se aplica de manera, no se aplica de esa manera, pudiera ser un impuesto regresivo en el sentido de poner a pagar relativamente más a lo que menos tienen. Vamos a una pausa y retornamos con este comentario.